Un día mi hijo me confesó que era un asesino en serie, y por más aterrador que suene, le creí. La gente siempre reacciona de forma extraña cuando se entera de que mi hijo tiene 18 años y yo apenas 33. Cuando salimos juntos, a menudo nos confunden con hermanos. Todos estos años no fueron fáciles, pero intento creer que hice por el todo lo que pude dadas las circunstancias en las que me encontré. En la secundaria tuve una novia que quedó embarazada. Sus padres querían dar al bebé en adopción, pero mi madre intervino y me ayudó a obtener la custodia. Desde entonces, James fue mi responsabilidad. Ahora es un estudiante brillante y juega como base en el equipo de baloncesto de la escuela. Ahorré dinero y le compré un coche bastante decente. En la escuela tiene buena reputación, es popular. A diferencia de él, cuando yo tenía su edad ya tenía un hijo de 2 años, un diploma en la mano y un trabajo en la fábrica local Pella. Vivimos en un modesto dúplex cerca de su escuela. James hace la tarea sin que se lo recuerde nadie y reparte su tiempo libre entre sus amigos y nuestro sofá, donde suele derrotarme en Call of Duty. En algún momento incluso pensé que tal vez era gay. No me importaba, pero me parecía raro que a su edad aún no hubiera tenido novia. Le pregunté directamente y solo sonrió diciendo, «No, papá, solo quiero esperar. No quiero que te conviertas en abuelo con poco más de 30». Ese fue nuestro único diálogo sobre chicas. Con Internet y las clases de educación sexual en la escuela, asumí que ya tenía la información necesaria. Hace un par de meses me dijo que llegaría tarde. A mi pregunta por qué respondió, «Tengo una cita». No quise entrometerme, le di $100 y le pedí volver para el desayuno. Confiaba en él. Después se volvió rutina. Los viernes me avisaba que llegaría tarde y cada sábado por la mañana lo veía en casa con el mando de Xbox en las manos. Nunca conocí a ninguna de esas chicas, pero pensé que simplemente no quería traerlas. No tenía motivos para dudar. Normalmente no veo las noticias, me basta con las redes sociales. Pero un día a las 5 de la tarde encendí la televisión sin motivo. Me arrepiento. Tras la publicidad, la presentadora, con rostro sombrío, dijo, «Varias mujeres del condado siguen desaparecidas. La policía investiga si estas desapariciones están relacionadas». Vivíamos en un pueblo tranquilo, y la sola idea de que algo así ocurriera cerca ya era aterradora. Pero la idea de que mi hijo pudiera estar allí afuera en ese momento era aún más aterradora. Decidí hablar con él directamente. James solo se encogió de hombros y me dijo que no me preocupara. Era un chico enorme, casi 2 metros de altura, hombros anchos. No dudaba de que pocos se atreverían a meterse con él. Pero como hombre también grande, sabía que el tamaño no significa mucho si el oponente tiene un arma. James me aseguraba que no tenía motivos para preocuparme. Pero por si acaso, una noche tomé su teléfono mientras dormía e instalé una aplicación para rastrear su ubicación. Tal vez sonara a paranoia, pero recordaba lo que era tener 17 años y sentirme invencible. Configuré la app para que no se diera cuenta, lo dejé de nuevo en el cargador y pensé, si alguna vez se retrasa, abriré la aplicación en mi teléfono, veré dónde está y volveré tranquilo a mi Netflix. En ese tiempo empecé a seguir con atención las noticias sobre las mujeres desaparecidas. La historia se estaba convirtiendo en una verdadera sensación en nuestro condado. En 10 semanas habían desaparecido 6 mujeres, de diferentes edades y apariencias. No habían encontrado cuerpos, pero la policía cada vez más hablaba de un posible asesino en serie. Cuando desapareció la 7ª, sentí que el corazón se me hundía. Era Rachel. No la había visto en 10 años. Ella apareció en la vida de James cuando tenía unos 7, intentando volver a ser madre. Pero no funcionó, promesas vacías, visitas fallidas. Al final pedí al juez una prueba de drogas. La falló y mi abogado logró que le quitaran incluso el derecho a visitas supervisadas. No quería que James pasara por todo eso. Fue un sábado por la mañana. Bajé con el corazón pesado. Casi nunca mencionábamos a su madre. Después de su nacimiento se había hundido del todo y consumía todo lo que pudiera cambiar por una dosis. Cuando decidió visitarlo parecía 20 años mayor en apenas 7. Sus brazos estaban marcados por agujas, sus dientes se habían convertido en pedazos negros y podridos. Sinceramente me sorprendía que hubiera vivido tanto tiempo. Me paré junto a mi hijo en la sala y le dije, «Hijo, tenemos que hablar de tu madre». James suspiró, pausó el juego y me miró. «¿Qué hizo ahora?».
Desapareció anoche. La policía dice que encontraron signos de pelea en su caravana. James se quedó mirando la pantalla, como si mirara a través del televisor. Luego quitó la pausa al juego y sin apartar la vista, dijo, «Pero eso no es noticia, ¿verdad?» Casi nunca hablábamos de su madre. Él no soportaba las conversaciones sobre ella. Y lo entendía. Una vez lo llevó a su casa, y mientras mi hijo estaba sentado en el sofá, hombres entraban al apartamento. Le daban dinero y desaparecían con ella en la habitación. Imagínate, la primera vez que fue a visitar a su madre de verdad, y ya había drogadictos esperando su turno. Unas horas después, un tipo al que James llamaba Steven simplemente lo devolvió a casa. Yo regresé del trabajo y encontré a mi hijo en la calle, sentado en el porche sin abrigo, muerto de frío, esperándome 4 horas. Cuando le pregunté qué había pasado, solo dijo que su madre no quería verlo más. ¿Y sabes? En ese momento hasta me alegré de que hubiera terminado solo así. Porque podía haber sido mucho peor. Yo sabía cómo a veces acaban esas historias. Después de aquel episodio llevé a James directamente a un psicólogo. Con el tiempo se fue calmando, las visitas al terapeuta se hicieron cada vez menos. Recordaba a su madre cada vez con menor frecuencia y en los últimos años casi ni la mencionaba. Y entonces llegó esa semana. Me dijo que tenía otra cita. Yo no estaba tranquilo y abrí en mi teléfono la aplicación que había instalado a escondidas. Vi que primero fue a un barrio desconocido y luego directo al bosque. Fue entonces cuando descubrí que el programa guardaba todos sus recorridos. Y el corazón se me hundió al ver que en la noche en que Rachel desapareció, él estuvo cerca de su caravana. No quería creerlo. Me negaba. Pero el hecho estaba frente a mí. Tiré el teléfono sobre la cama, saqué una botella de whisky y bebí hasta desmayarme. A la mañana siguiente desperté destrozado. James estaba abajo jugando Dark Souls como si nada hubiera pasado. Me tomé una lata de energético, subí al coche y decidí ir yo mismo al lugar donde él había estado. Quería convencerme de que estaba equivocado. Pero, maldita sea, nunca debí ir allí. El GPS me llevó a un viejo camino de grava. El bosque se cerraba a ambos lados. Al final de la senda, un claro con un pequeño estanque. Salí del coche y vi una fogata apagada. La ceniza aún desprendía calor. Al principio suspiré aliviado, tal vez mi hijo había encontrado un lugar secreto, hacía fuego y llevaba chicas allí. Casi me sentí orgulloso. Pero luego noté marcas en el suelo, como si hubieran arrastrado algo pesado hacia el agua. Me acerqué. El agua estaba turbia, oscura. Detrás, cerca de la fogata, en la hierba, manchas de sangre. Sentí un frío por dentro. Entré al agua y a pocos metros de la orilla, mi pie chocó con una cadena. Gruesa, oxidada. Tiré de ella y salió a flote una manta con un cuerpo dentro. Abrí una esquina de la tela y vi un rostro hinchado. Era Rachel. Preso del pánico, volví a envolverla, la hundí más profundo y corrí al coche. Conduje de regreso como en una pesadilla, con una sola frase en la cabeza: «Dios mío, ¿qué hizo mi hijo?». Me quedé en el patio 15 minutos, sin saber si era un ataque de pánico o si mi corazón iba a detenerse. El pecho me apretaba tanto que apenas podía respirar, las lágrimas corrían por mi cara. En mi mente daban vueltas decenas de explicaciones, todas repitiendo lo mismo: «Mi hijo no tiene nada que ver con esto». De pronto, un golpe en la ventanilla. Me sobresalté. Allí estaba James de pie. Salí del coche y él me abrazó de inmediato. «Pase lo que pase, todo estará bien, papá. Solo dime qué sucede». Siempre había sido un buen hijo. Por un instante olvidé el estanque y el cuerpo de su madre. Entramos en casa, me cambié de ropa y me senté en el sillón de la sala. James se acomodó frente a mí. Pasaron varios minutos en silencio. Yo miraba al suelo hasta que por fin logré decir: «Encontré a tu madre». «Ah», fue lo único que contestó. No sé qué esperaba, pero seguro no esa reacción. Ni sorpresa ni enojo. Solo la misma expresión tranquila, casi sin vida, que le había visto alguna vez cuando lo atrapaba en algo prohibido. «Dime que no hiciste nada horrible, hijo», susurré. «¿Y qué llamas horrible?». Desvió la mirada. «James, ¿mataste a tu madre?».
Él se echó a reír. Esa mujer estaba muerta mucho antes de que yo la golpeara y la metiera en el coche. Cualquier madre que cambie a su propio hijo por una dosis ya está muerta desde hace tiempo. Me quedé en silencio sin palabras. Tantos años pensando en aquella noche y él nunca había hablado de eso. ¿Sabes? Incluso tuve suerte, continuó. El tipo que pagó por mí aquella vez me llevó a casa y me dijo que no volviera más. Podría haber terminado mucho peor. Fue entonces cuando entendí que la vida no vale nada. Claro que la maté. Merecía morir 10 veces. Sentí los ojos arder. Y después empezó a enumerar 15 víctimas más. Yo escuchaba, él relataba los detalles, y en mis oídos solo había un zumbido. Cuando terminó, yo solo estaba sentado, sin saber qué decir. La única idea que me golpeaba era, ¿cómo hago para que esto no destruya su vida? Reuní valor y dije, hijo, necesitamos ayuda. Esto no es normal. James me interrumpió, ningún psicólogo puede arreglar lo que está roto en mí. Fuiste un buen padre, papá, y no quiero cargarte con esta mierda. En un mes cumpliré 18. Me iré de casa. Tengo mis propios planes. Lo miraba e intentaba ver al monstruo en el que se había convertido. Lo crié durante 17 años y ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado que mi hijo terminaría tan quebrado. Aproximadamente una semana después de esa conversación dejé mi trabajo. Para su cumpleaños ya casi no me quedaban ahorros, los gastaba en alcohol, intentando apagar lo que había descubierto. Y justo al día siguiente de cumplir 18, James desapareció. Las últimas esperanzas en mí murieron semanas después, cuando la policía sacó cuerpos del estanque. Para entonces él ya estaba lejos. Hace poco recibí una postal. En la portada, la foto de una playa. Detrás, una frase corta, hola, papá. Solo quería decirte que estoy bien. La dejé en la mesa junto a la puerta y volví a la botella. A veces pienso en ir a la policía y contar todo. Quizás encontrarlo no sería tan difícil. Pero es mi hijo. Sí, estoy dispuesto a reconocerlo como un monstruo, pero entregarlo para que lo espere la pena de muerte o cadena perpetua, eso está más allá de mis fuerzas. Cada día la culpa me aplasta más. Todo lo que me queda es esperar que de verdad esté bien y que haya dejado de matar. Porque alguna vez fue un buen chico. Alto, carismático, inteligente. Estoy seguro de que habría podido lograr cualquier cosa si hubiera elegido otro camino.